Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en Versiones Públicas. Hoy tenemos a un amigo y un invitado de lujo con un libro de circulación reciente en este año, que se llama El Padre de la Democracia, biografía de Francisco I. Madero, escrita por el doctor Felipe Ávila. Hace alrededor de un año, en este mismo espacio y en este mismo programa, platicamos mucho sobre la figura de Francisco I. Madero, una figura importantísima, no solo para explicarnos la tercera transformación de la vida pública del país, que fue la Revolución de 1910 y toda su secuela, sino también para explicarnos a uno de los personajes históricos que más escribió, que dejó huella escrita de prácticamente casi todas sus reflexiones y todos sus avatares. Está este libro de Felipe Ávila, no solamente retrata al personaje, sino que nos va guiando a través de los propios escritos de Francisco I. Madero en el proceso mismo de convencimiento y de radicalización de Madero para llegar a lo que finalmente fue un líder convencido de que él necesitaba jugar un papel importantísimo en la historia del país y que incluso sus empresas y todo lo demás podía quedar en un segundo plano. Una de las ventajas, querido Felipe, del libro es que empiezas a relatar los fragmentos del diario espiritista de Francisco I. Madero, y en una de las partes, en la página 85, uno de estas voces que le hablaba el espíritu de Raúl, su hermano menor, pequeño, sí, le dice: esto es, en pocas palabras, lo que te depara el futuro. Pero sobre su cabeza pende una responsabilidad terrible. Tú ya no te perteneces. Perteneces a la patria y deberás rendirle cuenta de tus actos. Me llamó muchísimo la atención, Felipe, y con eso quiero empezar la pregunta. Tú ya no te perteneces es una frase que también utilizó Andrés Manuel López Obrador. muchísimo, sí. Andrés Manuel leyó esos fragmentos del diario de Francisco I. Madero. No estoy seguro. El expresidente López Obrador, tú lo sabes bien, es un Sí. apasionado de la historia. Sí. Lee muchísimo. La mayor parte de su tiempo de lectura yo creo que lo hace sobre historia de México. Y desde luego Madero es uno de sus personajes favoritos. Infinidad de ocasiones hizo referencia a Madero y siempre lo tenía como un referente, como un ejemplo, como uno de los símbolos de la Cuarta Transformación. No sé si exactamente haya podido leer esos diarios espíritas que están publicados, Sí. que se conocen, pero aunque no los hubiera leído, yo creo que él entendió perfectamente el mensaje que está reflejado en esa reflexión, Sí. porque en efecto es una gente que se da cuenta de la responsabilidad pública que tiene, del compromiso con el país, del compromiso con la gente, y que su vida tiene que estar dedicada a eso. Y Así es textual: no me pertenezco, le pertenezco al movimiento, le pertenezco a la gente, le pertenezco a la revolución. Creo que es de una nitidez, de una transparencia, de una contundencia impresionante. En 2, 3 páginas después, el otro espíritu que le habla, que es José, le dice: desde el momento en que ligaste tu existencia al triunfo de una idea, ya no te perteneces. Debes dedicar todas tus fuerzas, toda tu energía al triunfo de esa idea. Y esos esfuerzos en bien de la colectividad tendrán una enorme influencia en el desarrollo espiritual. Es decir, hay una constante, ¿no? Como si fuera una iluminación. Sí. O una orden superior, una misión, ¿no? Sí. Mira, en el libro lo voy narrando con detalle, Genaro,
Madero desde muy joven es una gente muy idealista, Sí. muy romántico, muy espiritual, tiene una vocación religiosa mística muy acentuada. Un breve paso por los jesuitas, ¿no? Sí, ajá. Este compromiso ético, moral, personal lo va demostrando desde que tenemos noticias de él. Y en el espiritismo él encuentra un canal, una confirmación Así es. y un medio de que él está predestinado para una misión trascendental y cada vez va teniendo más clara cuál es esa misión. Y podemos seguirlo paso a paso, como tú lo comentaste al iniciar el programa. Tenemos la fortuna de que Madero escribió muchísimo. Así es. Es de los personajes que no tenemos que imaginarnos qué traía en la cabeza, porque lo escribía Así casi es. todos los días. Era un fanático de poner por escrito lo Todas que sus día con reflexiones. día le venía a la cabeza. Y entonces podemos seguir paso a paso esta evolución intelectual, esta evolución moral y esta evolución política que en un momento determinado lo lleva a comprometer su vida, su patrimonio, sus Así propiedades, es. todo al servicio de una causa. Y esa causa es hacer de México un país democrático. El tema del espiritismo o de los diarios espíritas a 110 años de distancia, 114 años de distancia, parecería ahorita una excentricidad. De hecho, esta vocación o esta manera terapéutica, si podemos llamarla de alguna manera, del propio Madero, de acudir a los círculos espíritas y de fundar él varios, también lo usaron mucho como estigma contra él y a lo largo de la historia y de la historia postrevolucionaria se le quiso minimizar a Madero precisamente por eso, como si el espiritismo hubiera sido una especie de, pues, de superchería o de algo que minusvaluara a Madero. Y lo que a mí me parece extraordinario del libro es que no solamente no lo minusvalúa, lo ubica, era su motor, era como su voz de la conciencia, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos explicarlo? ¿Era parte de esa época? Sí, sin duda. Como bien lo señalas, Genaro, nosotros somos muy dados a juzgar desde el presente Sí, y con los prejuicios de nuestro presente cosas del pasado. así es. Lo tratamos de encasillar en categorías, en esquemas de pensamiento que nos parece que son válidos para todas las épocas. Sí, Y creo que cuando se hace historia hay que tener mucho cuidado en no deformar la comprensión de personajes, hombres y mujeres y de acontecimientos históricos con nuestros anteojos del presente, exacto. que muchas veces están también sesgados. Todos Así es. somos hijos de nuestra circunstancia, Exacto. del tiempo en el que nos tocó vivir, y así es como deberíamos de entender a los personajes cuando hacemos historia. En el caso del espiritismo de Madero, a mí me llamó mucho la atención porque en efecto, visto desde una manera superficial desde el presente y con los prejuicios del presente, parecería algo muy cercano a la superchería, Exacto. a la excentricidad, al esoterismo incluso, a una cosa no racional. Así es. Y sin embargo, el espiritismo desde mediados del 19, Genaro, en Europa, en Estados Unidos, en otros países, era una alternativa filosófica, ética y moral. Y el espiritismo, como lo asumió Madero, fue precisamente en esa vertiente, Así es. que era un cúmulo de doctrinas, muchas de ellas que venían de Asia, de la India particularmente. El espiritismo, como lo entendió Madero, como lo aprendió, era una mezcla de principios Budismo. budistas, hinduistas, Sí. de cristianismo original, primitivo, del primer siglo Sí. en el que surge el cristianismo, y con una crítica
al capitalismo decimonónico que trataba de encontrar una alternativa espiritual a través de la ayuda a los demás, pero también a través de unos principios éticos muy férreos. Y una cosa que me parece también fundamental es que significaba comprometerse por mejorar al mundo desde un desprendimiento de lo material y de lo individual, y pensar en la colectividad, en cómo hacerle bien a la colectividad a partir de principios muy estrictos de respeto a la vida. Una manera de generar conciencia social desde, desde un ámbito espiritual, algo que las religiones enseñan, pero también las mismas religiones institucionales fueron muy duras con el espiritismo de Madero, ¿no? Sí, sí, sin duda. México, pues desde la conquista y la colonización, es un país mayoritariamente católico. Así es. Además de un catolicismo pues muy derivado de la contrarreforma, del combate al calvinismo, al luteranismo, al protestantismo. Entonces es un catolicismo muy militante que viene de San Francisco de Loyola, muy estricto, ¿no? Sí. Con órdenes monásticas rigurosísimas y con un combate a todo lo que se consideraba alejado de esa ortodoxia que se catalogaba como idolatría, ¿no? La Inquisición, los procesos, la persecución. O sea, un catolicismo muy intolerante con los diferentes. Sí, y también como muy acentuado en el pecado original, ¿no? Exacto. Todos nacemos con la carga del pecado original de Adán y Eva, estamos ya contaminados y tenemos que redimirnos, ¿no? Exacto. Y eso lo tenemos que hacer a la luz de una ortodoxia muy, muy rígida y de una vigilancia constante y de un arrepentimiento continuo con los preceptos de la ortodoxia católica, ¿no? Y había gente que no estaba de acuerdo con eso y que buscaba otras alternativas. Es el caso de Madero y es el caso de mucha gente brillante, pensadores, escritores. De hecho, así fue su primer círculo, digamos. Antes de crear los círculos antirreeleccionistas, él pretendía hacer una red espiritista nacional, ¿no? Formó parte de ella, se hizo esa red. Hubo congresos nacionales espíritas, tenían publicaciones, tenían revistas, estaban en contacto permanente y para mucha gente representaba una alternativa espiritual, ética, moral y en el caso de Madero también política. Que esa es la originalidad de Madero, que en vez de quedarse con sus compañeros de doctrina. Así es, y de clase. Y de clase también, porque sí, todos son muy acomodados. Eran hijos de hacendados. Sí, sí, sí. El espiritismo lo deriva en una conversión política y en un compromiso férreo con cambiar al país y hacerlo democrático. Esa es la originalidad que le da buena parte de su grandeza. Hay una parte del libro que la otra que creo que vale la pena subrayar es cómo recuperas el talento de Madero como escritor, como analista político, como constructor de una opción. Y ese es el gran libro de la sucesión presidencial del 2010, de 1910, perdón. Cuando estaba a punto de publicar el libro, el abuelo o el papá, Evaristo Madero, el abuelo, sí. El abuelo le prohíbe a Francisco y Madero publicar el libro y él dice en un fragmento que citas, pues que se preocupe su abuelo por sus propiedades y por su egoísmo y por su dinero y por sus intereses, pero él no va a retroceder. Es decir, ya observas a un Madero muy convencido, muy ya en su causa, ¿sí? Y ya no iba a retroceder. Es decir, esa convicción que el espiritismo le da, también eso permite explicar su absoluta convicción en favor de la democratización del país, ¿no? Sí.
Sí, fíjate que también ese es otro aspecto muy importante, Genaro, que señalas, porque a Madero también lo hemos juzgado mal. Sí, La mayoría de los libros de historia nos pintan a un Madero romántico, ingenuo, así es. eh, muy alejado de la realidad política, romántico, que no sabía bien lo que ocurría. Como ingenuo, Sí, exactamente. y explican por eso su trágica caída. Y al contrario, ahora que me puse a investigar y a escribir el libro, me parece que Madero es uno de los personajes más reflexivos, más autocríticos, Sí, con mayor profundidad política, con mayor visión, una visión estratégica y con una comprensión del momento y una intuición de poder entender qué es lo que reclama ese momento para aprovecharlo y convertirlo en otra cosa que solo lo han tenido los grandes revolucionarios, hombres y mujeres. así es. Por eso me parece que Madero, sin Madero, la Revolución Mexicana o no hubiera ocurrido o hubiera ocurrido después o hubiera sido una revolución muy distinta. Pero me parece que Madero es el personaje clave que nos ayuda a explicar por qué la Revolución Mexicana estalló en 1910 y por qué tuvo esas características, porque Madero fue el artífice de ese gran proceso. ¿No te parece otra similitud extraordinaria con López Obrador? Esta capacidad de lectura del Madero de decir, no apoyemos ni a Bernardo Reyes ni a Corral, porque eran el PRIAN de la época de Porfirio Díaz. Es decir, él mismo hace un análisis y dice, ni Bernardo Reyes ni Corral, Ramón Corral, van a plantear una democratización del país. Van a plantear una simulación, Sí. una especie de transición a la foxista, es decir, de alternancia, ¿no? Sí, y fíjate que esa sensibilidad, Genaro, que señalas, que es excepcional, Sí. en muy pocas personalidades se da, solo la puedes tener cuando sientes a la gente, Exacto. cuando la entiendes, cuando platicas con ella, cuando sabes lo que quiere, cuando te comprometes con eso que la gente te está diciendo. Sí. Esa sensibilidad política solo te lo da la cercanía con la gente. Y son muy pocos los que pueden entender realmente lo que la gente quiere. Porque Madero desde 1907-1908 decía, es que la gente quiere la democracia. Sí. Es que yo lo observo, yo lo siento. Cuando hablo con la gente, cuando hago actos políticos, yo intuyo, siento que la gente lo que quiere es una democracia en nuestro país. Así es. Y era casi el único que estaba convencido en ese tiempo de que la vía para desarrollar a México era la democracia. Porque había otros revolucionarios comprometidos como los magonistas, los Así liberales es. del Partido Liberal, que decían, no, democracia para qué, lo que se necesitan son las armas, hay que llamar a la insurrección, Exactamente. tenemos que sembrar la chispa que provoque el incendio de la pradera. Están dadas las condiciones, no querían pasar por la democracia. Exactamente. Porque además era muy difícil competir, no había democracia en el país, estabas contra un régimen autoritario, Así es. persecutorio, criminal, ¿no? Y entonces decían, no hay manera de entrarle a un juego democrático. Madero dijo, aún en esas condiciones tenemos que competir por la democracia, porque si no la gente no se va a dar cuenta de que además de ir a las urnas y de defender el voto, se tiene que salir a la calle. Exactamente. Y es el primero que lo ve y se construye una hoja de ruta que va cumpliendo escrupulosamente paso a paso hasta que desemboca en la revolución. Exactamente. Vamos a un corte, Felipe. No nos dejen. Regresamos en un minuto. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos con el doctor Felipe Ávila hablando de este libro que está ya en circulación, El padre de la democracia, biografía de Francisco I. Madero. En la introducción del libro, el doctor Felipe Ávila nos señala que
la revolución política que consumó en unos cuantos meses Francisco y Madero no tiene precedentes en la historia de México y tampoco la ha tenido después. Desapareció el Estado oligárquico y todas sus representantes, desde el presidente de la República hasta los presidentes municipales, toda la escala de poder. La vieja clase política porfirista fue sustituida en unos meses por una nueva generación de gobernantes surgidos de la revolución y comprometidos con ella. Pero para consolidar ese proyecto de cambio se necesitaba una revolución social y económica, y esa apenas comenzó. Esto no lo entendieron los ricos, tampoco los líderes más radicales revolucionarios. Para unos y para otros, Madero era un traidor. En su intento de conciliar entre las clases, Madero acabó por no representar ni a quienes querían conservar sus privilegios, ni a quienes querían resolver su condición de miseria y marginación, y eran conscientes de que estaban haciendo una revolución. Es decir, desde su misma época, como bien lo señalaste, Felipe, Madero fue incomprendido. Y sin embargo logró algo, en 10 meses logró lo que ni Hidalgo, ni Benito Juárez, ni el general Lázaro Cárdenas, ni el propio Andrés Manuel López Obrador lograron tan rápido, ¿no? Sí, es asombroso lo rápido que fue este cambio y tan profundo, porque también muchas veces se juzga a Madero a partir de la decena trágica, ¿no? Exacto. De su asesinato, de la traición, del golpe militar, y se olvida la profundidad de los cambios que tuvieron lugar desde el 20 de noviembre de 1910 hasta el 9 de febrero de 1913, que es cuando comienza la decena trágica. Como lo acabas de leer, Genaro, en esos meses, menos de 2 años, Sí. se acabó el Estado oligárquico porfirista. Se le dio el primer golpe de muerte a la clase terrateniente, Así es. que después la revolución la barre por completo. Comienzan los derechos colectivos como derechos sociales, los derechos laborales, Así es. los derechos agrarios, los derechos educativos, la libertad, la democracia. Es un gobierno de una libertad democrática como yo creo nunca hemos tenido en la historia de nuestro país. Esos 15 meses del gobierno de Francisco y Madero es lo más luminoso que hemos tenido en cuanto a libertades democráticas en nuestro país, de todo tipo. Y también es interesante, Felipe, a lo largo del libro y de los apuntes que vas anotando, el propio Madero fue dejando pistas muy claras de quiénes iban a ser los sucesores de esa lucha. Uh-huh. La relación incluso que tuvo con Venustiano Carranza, Carranza gobernador de Coahuila, él desconfiaba de él, pero a final de cuentas acabó apoyándolo. Sí. La relación misma con Villa, con Zapata, con José Vasconcelos. Con Felipe Ángeles. Con Felipe Ángeles, es decir, murió, pero él pronosticó los escenarios o los previó. Es decir, también no sé si eso sea parte de su formación espiritista o de su gran capacidad de prospectiva. Madero también vio con quienes contaba para continuar esto, ¿no? Sí, sin duda. Fíjate que Madero es un personaje excepcional, Genaro, porque creo que fue el que vio con mayor profundidad que México estaba preparado para iniciar un gran cambio, Sí. que tenía la disposición a luchar por él y que si se lo impedían iba a tener que recurrir a la violencia, a hacer una revolución, y esa revolución iba a acabar con lo que se resistía a morir, con el antiguo régimen. Y ese objetivo que él se trazó desde 1907-8 y en el libro de la Asociación Presidencial es clarísimo, Sí. el diagnóstico y la solución que propone, lo lleva a cabo con un éxito extraordinario. Eso que propone en la Asociación Presidencial
En junio de 1911 está completamente hecho. Exacto. Lo consiguió. Eso que se propuso como objetivo que parecía irrealizable, Que le decían por eso que era un ingenuo, ¿no? ajá, lo llevó a la práctica y él ya era presidente de la República. Así es. Con el 99% de los votos, Genaro, así, ni en las mejores épocas del Priato Así es, ni con López Portillo, que hizo fue candidato único. Su campaña única, ¿no? Ajá, sí, sin oposición. Lo consiguieron. Imagínate la legitimidad de tener el voto unánime del electorado mexicano y comenzar un sueño democrático que ahí sí, pues las resistencias del antiguo régimen que sobrevivía, los poderes fácticos, la prensa, las oligarquías, la alta clase militar, Sí. el clero católico, la jerarquía católica, pues hicieron un frente común y comenzaron a torpedearlo desde el primer día y no lo dejaron gobernar. Estuvo sobreviviendo esos 15 meses y tratando de llevar a cabo el proyecto de reformas que se proponía. Así es. Pudo avanzar muy poco y finalmente una quinta traición puso fin de manera trágica a eso. ¿Por qué dices quinta traición? Porque mira, lo traicionaron los altos mandos del ejército. Madero les perdonó la vida Sí. a Bernardo Reyes y a Félix Díaz, que se rebelaron, no tuvieron éxito, los encarceló y permitió que siguieran complotando desde la prisión. Así es. También desde un cierto punto de vista se puede considerar una traición, aunque también del otro lado sería lo mismo, de Emiliano Zapata. Sí. Emiliano Zapata, a los 15 días de que Madero asume la presidencia, le declara la guerra con el Plan de Ayala y llega a decir en el Plan de Ayala que Madero es peor que Porfirio Díaz cuando apenas tiene ni 3 semanas en el gobierno, ¿no? Creo que es una exageración, pero Zapata estaba muy dolido y él sentía que Madero lo había traicionado. Y Pascual Orozco también. Pascual Orozco también se revela. Entonces hay una quinta traición el 9 de febrero, cuando ocurre el golpe militar de Victoriano Huerta. Primero es de Félix Díaz. De Félix Díaz, exacto. Y de Bernardo Reyes, que son derrotados, se refugian en la Ciudadela, se atrincheran ahí, comienzan a bombardear la ciudad. Los 10 días más espantosos en la historia de la Ciudad de México fueron esos de la Decena Trágica. Lo obligan a renunciar, lo traicionan. Y hay una sexta traición, que es la de Victoriano Huerta, que es la que finalmente lo mata, ¿no? Exacto. Entonces él sufrió 6 traiciones en 15 meses, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que el país lo estaba encarrilando por donde debería de caminar. Sí. Lo que pasa es que no contaba con la felonía, con la traición, porque también conservaban mucho poder los grupos oligárquicos conservadores. Y ellos sí no le perdonaron la vida como él sí se las había perdonado. ¿Se sobreestimó él a sí mismo? Fíjate que no. Yo creo que el problema con Madero es que cuando decidió desarmar a su ejército porque ya había renunciado Porfirio Díaz y porque iba a haber elecciones por primera vez en décadas democráticas, él pensó que la victoria ya estaba consumada. No quiso apretar más las tuercas, no quiso forzar la situación, no quiso exiliar a los altos mandos ni meterlos a la cárcel, los dejó actuar, dejó que la prensa siguiera complotando, que era totalmente porfirista. Y cuando estallan las rebeliones militares, las dos de Bernardo Reyes y de Félix Díaz y las dos de Zapata y de Venustiano Carranza, Madero ya no tiene ejército, ya lo mandó a su casa. Confiaba en que el ejército federal, que era porfirista en su alta jerarquía, fuera fiel a las instituciones y cumpliera con su deber. Y en efecto, le ayudó el ejército federal a acabar con esas 4 rebeliones,
Pero Madero se fue haciendo rehén de ese eso. ejército. Esa es la claridad que sí tuvo Venustiano Carranza, digamos. Sí. O sea, Venustiano Carranza, que viene del ejército, que es militarista, sabe perfectamente que no podía cometer el error de Madero, ¿no? Aprendieron de... Ese sí fue un error de Madero. Sí. Ese fue un error, pero yo creo que no fue ingenuo tampoco. No pudo hacer otra cosa, porque ya no tenía cómo sobrevivir si no era con ese ejército cuyos altos mandos eran enemigos, y porque no tenía otra opción. Así es. Porque cuando estalló la Decena Trágica, él fue con Felipe Ángeles, que era el único general en el que sí confiaba, pero no pudo ponerlo al frente del combate a los sublevados en la Ciudadela. Es cuando se va a Cuernavaca, Cuando se va a Cuernavaca. En pleno golpe, en plena Decena Trágica. En plena Decena Trágica. ¿Se sabe exactamente qué hablaron? Le dijo, estalló una rebelión en la Ciudad de México. Ángeles le dijo, sí, nosotros lo veíamos venir. Los necesito a ustedes, a usted, general, y a su gente. Ángeles le dijo, yo me regreso con usted. Y se vino no solo con Felipe Ángeles, sino con la columna militar de Felipe Ángeles que estaba en Cuernavaca. Ah, ok. Pero no pudo ponerlo al frente del ejército, porque Felipe Ángeles apenas había sido nombrado general unas semanas antes, y había generales con más antigüedad, con más jerarquía. Con más tropa. Y con más tropa, y que no lo querían. Ah, porque Ángeles era un personaje muy mal visto en el ejército, porque se había opuesto a la corrupción del general Mondragón y de otros generales porfiristas que hacían negocios con la compra de armamento en Francia y en Alemania, que inflaban los precios y que compraban material bélico de mala calidad. Carranceaban, digamos. Ajá. A Felipe Ángeles lo castigaron, lo apresaron varias semanas, lo mandaron 2 veces exiliado como castigo a Europa por oponerse a esta corrupción dentro de los altos mandos del ejército. No era bien visto Felipe Ángeles. Y esos generales a los que Ángeles había denunciado por corrupción eran los que se habían rebelado. Exacto, y apoyaban a Huerta. Y eran los que apoyaban a Huerta. Entonces, no pudo poner a Felipe Ángeles al frente de combatir a los sublevados en la Ciudadela. Así es. Y entonces, pues ahí sí ya era cuestión de días, porque ya no tenía más a quién recurrir. Otro elemento fantástico también del libro es la recuperación del Plan de San Luis. Porque no solamente Madero hace un extraordinario libro, que creo que ese libro creo que es la Biblia del siglo XX, de México, la sucesión presidencial de 1910, porque además ese mismo título lo repite luego Daniel Cosío Villegas, ese mismo título es el que han repetido muchísimos analistas políticos y líderes políticos para explicar las coyunturas en México, pero escribió el Plan de San Luis, que no sé si compararlo con los sentimientos de la nación en cuanto a su profundidad y a su impronta en el proyecto del Estado mexicano, ¿no? Sí, el Plan de San Luis es uno de los grandes textos políticos de nuestra historia, y sin ese plan no se puede entender la Revolución Mexicana. Porque fíjate, Genaro, que Madero tuvo la capacidad no solo de hacer un profundo análisis político de cómo funcionaba el sistema porfirista y de dictaminar que estaba en una etapa terminal, así es, que no tenía futuro, y que precisamente por eso se tenía que aprovechar esa oportunidad para transformarlo a través de elecciones democráticas, sino que además entendió que tenía que haber una consigna que agrupara a todos. Y esa consigna fue sufragio efectivo y no reelección. Dijo, no nos peleemos por el programa político, por el sistema parlamentario o presidencialista. No metamos ahorita todavía las reformas sociales en una consigna.
todo lo que nos agrupa, en lo que todo mundo que está en contra de Porfirio Díaz estamos de acuerdo, es en que se respete el voto y que no haya reelección. Exacto. Entonces, esa es la consigna central. Y alrededor de eso construimos todo lo demás. Pero que se volvió además la consigna del sistema político mexicano. Es decir, con todas sus simulaciones, el PRI y los presidentes priistas tenían como única limitación justamente eso, la no reelección. Sí. Sí, se volvió en un mantra, ¿no? Así es. En un principio casi sagrado. Digamos, quien se atrevió a violarlo, Álvaro Obregón, fue las consecuencias. Una de las consecuencias que tuvo fue que surgió un movimiento antirreeleccionista de muchos de sus antiguos compañeros, como Serrano y Arnulfo R. Gómez. Así es. Y bueno, finalmente no pudo reelegirse, aunque ganó las elecciones, era presidente electo, no pudo reelegirse. Y pues todos los intentos posteriores fueron fracasados. Fracasados absolutamente. Vamos a un corte, Felipe. No nos dejen, seguimos aquí en Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Esta es la última parte de una conversación que creo que es indispensable, no solamente para conocer a un personaje de la historia mexicana fundamental, como es Francisco I. Madero, sino también para entender su momento y entender su legado, su enorme legado, que es el que explica la Cuarta Transformación. ¿Qué puentes comunicantes ves, Felipe, entre el legado de Madero y la Cuarta Transformación? Mira, yo creo que el legado de Madero más profundo, más radical, es haber iniciado la construcción de un Estado social, de un nuevo pacto entre la clase gobernante y los sectores populares. Porque hasta Porfirio Díaz el sistema político mexicano era un sistema oligárquico, un sistema controlado por los grandes poderes fácticos, por los hacendados, por los empresarios, por los grandes comerciantes, por los grandes financieros de la época. Así es. Era un estado de casta, en donde la gente se moría en el cargo. Se había convertido en una gerontocracia, no había ni siquiera relevo generacional dentro de la misma oligarquía. Con la Revolución Mexicana y con Madero, ese estado oligárquico desaparece. Ese ejército de casta también, el ejército porfirista, formado en el colegio militar, completamente desclasado, que representaba a las oligarquías y que se hacía uno mismo con el poder económico, también desapareció. Con la Revolución Mexicana desapareció la gran propiedad y surgió un nuevo tipo de propiedad social, que es el ejido y que es la comunidad, a los que la Revolución les dio más de la mitad de la superficie agrícola y ganadera de este país, y que ha hecho que después de más de 100 años ahí sigan los ejidatarios y los comuneros como dueños de buena parte de la mayor del ejido. Le parecía que era importante, que había que ¿aún él siendo hijo de terratenientes? Aún él siendo hijo de terratenientes, él estaba en contra de la gran propiedad ociosa. Estaba a favor de la pequeña propiedad productiva. El modelo ideal agrario de Madero era de los rancheros del norte de la República. Era una vía farmer. Así, el estilo de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, de toda la Revolución del Norte, ¿no? Pero consideraba que también para la zona centro y sur del país, que es la zona más indígena, más afrodescendiente, con otra tradición, con otra forma de organización colectiva, con otra propiedad, pues tenía que resolverse eso. Y estaba en vías de comenzar a resolverse,
Incluso Luis Cabrera, que era diputado Así en la es. 26 legislatura, hizo una propuesta para restablecerle los ejidos a los pueblos como la única vía que podía ser una alternativa real al problema agrario para la enorme mayoría del campesinado mexicano. Y Luis Cabrera fue muy cercano. Muy, muy cercano. Ujú. Y también pues estaba de acuerdo en que como funcionaban las relaciones obrero-patronales no podían seguir así, y por eso se creó el Departamento del Trabajo y la mediación del Estado en los conflictos obrero-patronales. Exacto. Y Madero participó en varias de las huelgas que estallaron tratando de que se resolvieran favorablemente para las y los trabajadores. Entonces, el legado de Madero yo creo que es ese. En primer lugar, la democracia. En segundo lugar, un Estado social de nuevo tipo. Y en tercero, el comienzo de las reformas sociales con los derechos colectivos como parte sustancial del nuevo pacto social. ¿Por qué crees que la izquierda mexicana histórica, tradicional, la heredera del Partido Comunista, la heredera de la socialdemocracia o incluso la heredera del lombardismo, que fue muy, muy cercano al estalinismo y al prismo, prácticamente rechazaron a Madero y dejaron a Madero en manos de la derecha política por el PAN y de la derecha intelectual por Enrique Krause porque ellos se apropian como si fuera de ellos el legado de Madero y no fue la izquierda. Es hasta ahora, ¿no?, que empieza la recuperación, ¿o cómo lo ves? Sí, yo creo, Genaro, que en buena medida esto obedece a esta visión dogmática que viene del estalinismo y de la interpretación más sectaria, más doctrinaria Chata. Del marxismo. Sí, de la historia, ¿no? Ujú. Del materialismo histórico, Sí, del sí, materialismo dialéctico. Toda esta corriente dominante en buena parte del mundo occidental de los años 60, 70, 80 del siglo pasado, era una visión muy esquemática, muy doctrinaria. Y se estaba en contra de las revoluciones democrático-burguesas, ¿no? Exacto. Las democracias burguesas eran enemigas, ¿no? La socialdemocracia era enemiga. Así es. Solo podías hacer migas y marchar juntos con los comunistas o con los socialdemócratas que renegaran de sus orígenes socialdemócratas y que se pasaran al comunismo. Así es. Era una visión muy sectaria. Y todo el debate historiográfico de la Revolución Mexicana de los 80s y los 90s, de qué tipo de revolución fue la Revolución Mexicana, si fue una revolución agraria, nacionalista, democrática, pequeño burguesa. O interrumpida, como dijo Adolfo como Gil. decía Adolfo Gili. Yo creo que el problema es que no lograban salirse de ese esquema dogmático Así es. que permeaba la discusión y la interpretación. Entonces a Madero se le descalificó por eso. Uno, porque era un demócrata burgués, Sí. pero era un hacendado norteño capitalista que no quiso romper con su clase, ¿no? Entonces se le encasillaba como rico, terrateniente, incapaz de comprender y de comprometerse Así es. con la gente de abajo, ¿no? Incluso yo me acuerdo de algunas digamos, clases de adoctrinamiento que alguna vez tuve en algún grupo muy sectario, trotskista. No, Madero a final de cuentas era un resultado del porfiriato. Ujú. Pues sí, pero o sea, yo decía, pero si él encabezó toda una revolución, es decir, se le restaban los méritos de esa capacidad que tuvo de poner de cabeza al país, algo Sí. que lo hizo antes que Lenin. Sí. Mucho antes que Lenin en la Unión Soviética. Y sabes en lo Rusia. otro, Genaro, que eso también me parece que es muy importante. En México no tenía antecedentes la discusión dentro de una izquierda más radical, Sí. más orgánica, como sí ocurrió en Europa. Miren, en Europa, desde la Segunda Internacional, desde Marx y Engels, Sí, desde estaba la 1848. discusión. Ujú. Ajá.
Y luego con la Comuna de París, y luego con la Primera Internacional y con la Segunda Internacional, estaba esta discusión intensísima dentro de los movimientos obreros y los movimientos sociales de cuál era la mejor vía de acabar con el capitalismo. Aquí en México no había socialdemocracia. Así es. El anarquismo era muy marginal. Populismo prácticamente no había habido. No había discusión de izquierda. La discusión de izquierda más intensa, más importante, la habían dado los liberales magonistas y estaban exiliados y casi tenían muy poco contacto orgánico, militante, con el resto de México. Era algo marginal. Era una minoría ilustrada, pero minoría. Madero, ¿de dónde podía agarrarse? Sí. ¿Qué lo podía nutrir? ¿Qué podía leer de lo que se discutía en México? En esta tradición de lo que se discutía en la izquierda europea y en la izquierda estadounidense. Sí. No había esa discusión. Lo que había era una crítica política muy mordaz, muy incisiva, a través del diario del Aguizote, del Colmillo Público, el diario del Hogar, pero eran los caricaturistas. Y de radicales periodistas como Filomeno Mata, que a mí me sorprendió leer que Filomeno Mata iba a hacerle una entrevista a Porfirio Díaz para reiterar lo que le había dicho a Krillman, y Porfirio Díaz decidió no dársela. Es decir, también Díaz ejercía muy bien la simulación, ¿no? Sí, sí. Pero y Filomeno Mata fue de los radicales. De los radicales, igual que Daniel Cabrera. Los críticos opositores estaban en el periodismo, estaban en la caricatura y estaban en la sátira política. No en la ideología. Pero no había una discusión orgánica, porque no había organización. No había partidos socialdemócratas como el alemán, como el italiano, como el ruso, en donde esa discusión se diera en el seno de la militancia. Madero no tenía lo que sí tuvieron Lenin, Trotsky, lo que sí tuvo Rosa Luxemburgo, Kautsky, lo que sí tuvo Mao Zedong después. Eso no había en México. Entonces no tenía tampoco de dónde agarrarse. Sí, no habían interlocutores. Lo estaba descubriendo él y el círculo pequeño que lo seguía. Pero estaban creando camino. No había ese camino que ya tenía 50 años en Europa. Entonces, el mismo Vasconcelos, que era de los jóvenes maderistas, no tenía él mismo una noción clara, ¿no? Por eso no podemos reprocharle a Madero porque no hizo lo que Lenin. Claro. Aunque yo creo que con todas las similitudes es el Lenin mexicano. Pues sí. Porque él fue el líder de una revolución popular triunfante. Y la primera del siglo XX. Y la primera del siglo XX. Hicieron cosas antes que los bolcheviques aquí en México. Exactamente. Sin tener el campo preparado que ya tenían los bolcheviques. ¿Y no crees que también hubo un error del priismo? Es decir, fueron 70 años de régimen priista en donde el priismo reivindicó a los que tenía que reivindicar. A los fundadores del partido, es decir, al callismo, a Plutarco Elías Calles, a Lázaro Cárdenas, y prácticamente le dejó la figura y la herencia y el legado de Madero al PAN. Sí, ¿sabes por qué, Genaro? Porque del sufragio efectivo no reelección, el prismo solo se quedó con la no reelección. Exacto. Pero el sufragio efectivo era dinamita pura, era kriptonita para los priistas. Ellos no podían permitir la democracia, no podían permitir elecciones libres. Exacto. En el momento en el que hubiera elecciones libres, el priato terminaba. Exacto. Como en efecto ocurrió. Por eso defendieron tanto la antidemocracia. Claro. Era la esencia del sistema político priista, ¿no? Entonces, el lema maderista le causaba escozor al priismo. Y además era una justificación, decir, no hay sufragio efectivo porque nosotros necesitamos llevar la justicia social. ¿No? Y de ahí se agarró el PAN. Dijo, no, a nosotros sí nos gusta lo del sufragio efectivo, vámonos por ahí. Y se convirtieron en los adalides. Y al priismo no se preocupaba porque ellos controlaban las elecciones, porque no había democracia, porque estuvieron tolerando esa disidencia. Así es.
hasta que ya no fue posible, pero por el movimiento social que venía desde 68, Sí. del sindicalismo independiente, de las guerrillas, de las luchas campesinas, de las luchas magisteriales, las luchas estudiantiles, que finalmente fueron los que le dieron fin al sistema político priista. Pero de 1984, un escritor, historiador, con ínfulas de teórico, Enrique Krause, escribe La democracia sin adjetivos. Ajá. Y él se apropia del Madero literario y del Madero político. Sí. A 40 años de distancia de eso, ¿tú crees que esa lectura de Krause sobre Madero afectó a la comprensión de Madero o ya está superado? Mira, yo creo que es momento de reivindicar a Madero desde el proceso que estamos viviendo en esta cuarta transformación, porque yo creo que Madero es un personaje esencial de la cuarta transformación, como lo es Hidalgo, como lo es Morelos, como lo es Vicente Guerrero, como son las grandes heroínas de la independencia, Sí. como lo es Juárez, como lo es Emiliano Zapata, Flores Magón, Francisco Villa, pero también las grandes mujeres de la revolución y las grandes mujeres sufragistas y las grandes mujeres feministas. Yo creo que en este proceso que estamos viviendo desde 2018, Genaro, eso es el calendario cívico que debemos de reivindicar. Así es. Estos que son los auténticos representantes, hombres y mujeres, de las mejores causas del pueblo mexicano, de la lucha del pueblo mexicano, de la lucha por la justicia social, de la lucha por la democracia, de la lucha por los derechos sociales, de la lucha por los derechos colectivos. Sí. Esos son los personajes que nos tienen que inspirar y que nos están inspirando. Y en esto Madero entra perfectamente. Así es. Porque es una figura clave de la Revolución Mexicana, que es el antecedente directo de esta cuarta transformación y que tiene muchísimos vasos comunicantes. Por eso me parece que vale la pena regresar a leer a Madero. Es de una gran inspiración, como lo es, Así es. leer a Morelos, como lo es leer a Lázaro Cárdenas, como Exacto. leer a Andrés Manuel. Al mismo Benito Juárez, ¿no? A Aún Juárez con también. su parquedad, Sí, Benito Juárez tenía una puntería maravillosa, ¿no? sí. Sí. Pues muchísimas gracias, Felipe. La verdad es que creo que, en esencia, creo que puede ser uno de los libros señeros para conocer, para entender la vigencia de Madero a los ojos de lo que estamos viviendo en México con la Cuarta Transformación y también para disfrutar, porque el Madero espiritista aquí ya no es una caricatura, No. es un hombre de acción y de convicción. Sí. ¿Sí? Esa parte que caricaturizaban de Madero, a final de cuentas, es lo que explica su profunda convicción, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias, Felipe. A ti, Genaro. Nos vemos a todas y todos ustedes. Gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.